Para determinar la función derivada de cada función tenemos f(x) es igual a 5 signos colaterales de sin x. Lo primero que hay que notar aquí es que tenemos una función compuesta porque tenemos una función interna y una función externa como cofirmante. Esto indica que hay que encontrar la función derivada que necesitamos para aplicar la regla de la cadena. Al aplicar la cadena a esta regla, a menudo es útil identificar la función interna como en este caso, observe que u es igual a sin x. Así que si tenemos u igual a sin x, al aplicar la regla de la cadena, a menudo necesitamos determinar u', que es la derivada de la función interna o la derivada de sin x, que es el cosigno x. Si es útil, podemos piense en nuestra función ahora como si solo 5 firmaran como cosignatarios de u. Y ahora mirando las fórmulas derivadas de la derecha, todas incluyen la regla de la cadena donde la función interna es u. Observe la derivada de cosine con una especificación de x es igual al signo negativo u multiplicado por u' y, por lo tanto, la derivada de la función f' de x es igual a la derivada de 5 cosigno u, que es igual a 5 veces una derivada del cosignatario u, que, a su vez, lo sabemos por nuestra fórmula es igual al signo negativo u veces u', pero aún no hemos terminado. Necesitamos para volver a escribir esto en términos de x usando u', nuestro resultado función derivada, f' de x, es igual a menos 5 signo u es igual al signo x multiplicado por tu primo, y tu primo es el cosigno x. Tienes que tener cuidado aquí. No podemos multiplicar estos dos signos. El signo x es la entrada de la función del signo exterior y, por lo tanto, esta es la forma de nuestra función derivada final. Y ahora veamos g de x. G de x es igual a menos 2, signo del cofirmante x. Aviso, para esta función compuesta, la función interna es la firma conjunta x, que se identificará como u. Así que aquí tenemos u igual al coseno x y, por lo tanto, u' es igual a la derivada del cosigno x, que es negativo. Sin x y yo otra vez, si somos buenos, pueden pensar de nuestra función g ahora como solo menos 2 signo u. La derivada del signo u con una especificación de x es igual al cosigno u multiplicado por u', lo que indica que g' de x es igual a la derivada de menos 2 signos u, que es igual a menos 2 veces o derivada del signo u, que es igual al cosigno u multiplicado por u'. Y ahora escribimos esto. En términos de x usando u', tenemos g' de x igual a menos 2 veces el cosigno de u, pero u es cosigno x multiplicado por tu primo, y tu número primo es signo negativo x. Sigamos adelante y simplifiquemos una vez más. Tenemos g' de x igual a 2 cosignos del cosigno x multiplicado por sin x. Y de nuevo, no podemos multiplicar estas dos funciones de firma conjunta. La firma conjunta interna x es la entrada a la función de firma conjunta externa. Esta es la forma de nuestra función derivada. Espero que te haya resultado útil.